CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hace unas semanas atrás, en un capítulo de Pares Impares, comenzábamos el programa leyendo la carta de un profesor que gritaba de desesperación. ¿A quién? A la política. Para que por fin pudiéramos tener referentes en la política que le ayudaran a él a contarle a sus alumnos que respetar era importante, que cuidar el tono, que tener valores, que establecer mínimos morales era una cuestión básica. ¿Cómo le podía él enseñar a los niños eso si cuando salían a la calle lo que encontraban era lo contrario? Ese es el desafío terrible que está enfrentando la política hoy. Y sin embargo, todavía hay patria, ciudadanos y ciudadanas, porque hay muchos políticos y políticas que trabajan en esa línea. Y por eso hoy quisimos invitar a la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Bienvenida. Gracias, Paloma, por la invitación, por la presentación, porque veo que ha dado fruto el que uno, a pesar de cuando alguien no respeta esos mínimos que tú anunciabas, sea del sector que sea y por lo tanto del propio, requiere que eso se diga. No digo se corrija, ¿no? Pero al menos se denuncie, porque al final del día son códigos mínimos para que ni más ni menos a quienes nos corresponde tomar decisiones podamos hacerlo desde las formas que para mí son tan importantes como el fondo de los asuntos. Y además todos tenemos hijos. A mí me pareció conmovedora esa carta y por eso la leímos aquí en el programa, porque estamos viviendo en una época, bueno, todos lo saben, de mucha polarización, de mucha animadversión, de poca tolerancia, de mucha irritación. Pero cuando el agua llega a la orilla de tu propia casa, la conversación cambia. Sí. O sea, igual todos nosotros queremos o todavía queremos que nuestros hijos sean respetuosos. Todavía nosotros queremos que se traten bien unos a otros, que construyan un mejor lugar. Entonces, ¿cómo ves tú desde el rol y desde la adultez también esa disociación a la que hemos llegado los adultos y también la política? Uno aprende con el ejemplo y uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Por eso creo que las formas son tan importantes y en el caso de la política para mí es un mínimo el al menos aspirar, por ejemplo, a lograr acuerdos. Los acuerdos, Paloma, no son un lugar donde uno entregue principios, valores o en definitiva lo que te guía como hoja de ruta, más aún cuando has decidido dedicarle tu vida a la política. Los acuerdos son la forma en cómo todos entendemos que tu verdad no es mayor que la mía. Y por lo tanto, lo mejor de cada uno tiene que estar a disposición, por ejemplo, para discutir un proyecto de ley. Por ejemplo, para sacar adelante una reforma, para que en definitiva lo que se ponga por delante es el país, o una comunidad, o un territorio, o un grupo, si estamos discutiendo algo muy específico. Por eso yo creo que es vital que, por ejemplo, el diálogo, la conversación, se produzca en torno al respeto. Hablemos de respeto a lo mejor en el más amplio sentido de la palabra, a propósito de la forma. Porque si tú te pones a construir un acuerdo desde la descalificación, desde la imposición, a veces hasta el debate es acalorado y uno sabe que cuando el volumen sube y se escucha todo, por decirlo de alguna manera. Lógicamente que primero no vas a lograr esos acuerdos, pero como tú bien dices, no le das un ejemplo a quienes nos están mirando. Que hoy quienes los eligieron, además. Y a quienes nos eligieron, pero también a muchos jóvenes, ¿no? A mí me cuesta a veces, me he preocupado mucho. Yo milito en Renovación Nacional, un partido político hace muchísimo tiempo, y cuando llegamos a la etapa de buscar candidatos o candidatas para enfrentar las elecciones, encontrarme con jóvenes que me dicen, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Jóvenes que, por ejemplo, lideran algún espacio social en un territorio o son dirigentes estudiantiles o incluso sin ser dirigentes, pero han levantado una causa a propósito de lo que les ha tocado, líderes en definitiva, y te dicen, no, pero por ningún motivo. Cuando para mí no hay nada más, voy a decir, gratificante que dedicarse a tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de personas en tu región o un alcalde en su comuna o evidentemente quienes tenemos un rol nacional en todo el país. Bueno, justamente esos jóvenes sienten y por eso contestan de esa forma que no es honorable participar en la política. Y eso es una pérdida muy grande porque además, si tuviéramos un plan B, ¿no? O sea, si hubiéramos encontrado una manera distinta de hacer las cosas y pudiéramos prescindir de la política,
tal vez no sería tan grave como lo es el hecho de que no tenemos un plan B. Y por eso quisiera llevarte, hay ciertas declaraciones que en tu carrera como senadora han sido características de poner límites, de tratar de mantener la forma, de cuidar a las personas, pero también apenas asumió este cargo tan importante, lo primero que planteó es la necesidad de tener un puente entre el gobierno y el Poder Legislativo. ¿Por qué ese puente es hoy también importante? Bueno, muy importante porque nosotros estamos colaborando en el gobierno, somos parte evidentemente del gobierno, pero que sin duda no era nuestro candidato hasta la primera vuelta, ¿no? En mi caso y gran parte de Renovación Nacional, por ejemplo, nuestra candidata era Evelyn Matei, la apoyamos hasta esa segunda vuelta y ya en segunda vuelta, el mismo día, a propósito que ella misma saluda al entonces candidato José Antonio Kast, decide que todos apoyemos para que, por supuesto, pudiéramos ganar esa elección. Así lo quiso de partida el 58% de los chilenos y chilenas. Sin duda, a mi juicio, por dos grandes cuestiones, ¿no? Uno en materia de seguridad y otro en materia de crecimiento económico. Pero luego de eso te toca lo complejo, ¿no? Que es gobernar. Y cuando a ti te invitan a gobernar, tú tienes que decir transparentemente, bueno, yo estoy disponible, pero me parece importante que dado que somos distintos partidos políticos, claro, uno podría decir desde el mismo lado de la mesa, por algo estamos gobernando, hay matices. Y esos matices, si tú no los haces ver, y habiendo avisado con anticipación, ¿verdad?, que los ibas a marcar, creo que no tendría sentido que estuviéramos, en definitiva, en el mismo gobierno. Y por eso, a mí me parece que es muy razonable, que es una actitud leal, a diferencia de lo que otros han querido instalar, que cuando tú no estés de acuerdo con algo, lo digas. Obviamente que uno primero lo dice en una reunión, ¿no?, a puerta cerrada, privada, sin duda. No, yo no soy de las que sorprendo, o sea, si yo algo dije en lo público, ya lo alerté, ya lo avisé, en fin, en esa instancia, de manera privada. Pero luego eso es porque a mí me pasa que mientras algunos creen que lograr acuerdo es de una derechita cobarde, creo que no hay nada más valiente que sentarse con quien piensa distinto y lograr ese acuerdo. Siempre que uno sepa cuáles son esas líneas rojas, ¿no? Por eso, cuestiones de principio. Y yo al menos, Paloma, así lo definí del día 1, cuando hace, no sé, ya a esta altura, 15 años atrás, me tocó ser seremi en mi región, en Antofagasta. Después fui diputada 2 periodos, 8 años estuve, y hoy día ya este es mi 5º año en el Senado. Por lo tanto, creo que es una forma de hacer política y sobre todo hoy creo que tiene sentido lo que hemos empujado durante tanto tiempo. Entremos un poco en materia. El año pasado la gran noticia, el gran acuerdo, que también tuvo muchos detractores, fue el acuerdo de la reforma previsional. Sí. Costó, pero igual había una sensación de esperanza después, a la vuelta del camino, ¿no? Sí. ¿Cuál es para usted la batalla que hay que dar hoy para tener esa misma sensación en un ámbito tan relevante como fue esa reforma hoy para chilenos y chilenas? En ese momento fue pensiones, ¿no? Y por lo tanto la mejora de la jubilación, el hacernos cargo de los adultos mayores, fue un gran tema que surgió, no voy a decir ni siquiera en el estallido social o a propósito de los 2 procesos constitucionales fallidos. No, surgió muchísimo antes, cuando incluso, por ejemplo, el presidente Piñera y todo el Parlamento decidió que avanzáramos a una pensión garantizada universal. Pero vuelvo a la pregunta, yo creo que hoy día es vital ponernos de acuerdo en seguridad. Y siento que las cosas, así como a veces pasan por algo, también no pasan por algo. Por lo tanto, yo creo que haya llegado a gobernar el Frente Amplio con el presidente Boric, sabiendo que antes fue y tuvo una actitud muy distinta de cuando le tocó gobernar cuando fue diputado, y varios de los ministros, debe responder a que hoy tengamos un acuerdo de esa envergadura en materia de seguridad. Yo creo que hoy hay entendimiento, por ejemplo, tenemos prontamente la discusión de la ley de presupuesto, de que no podemos levantar un discurso ni presentar indicaciones para disminuirle los recursos a las policías, a las Fuerzas Armadas. Típico debate en discusiones de la ley de presupuesto años anteriores. Y el argumento era que ¿cómo íbamos a destinar recursos para la defensa y para las Fuerzas Armadas y las policías si no teníamos recursos para salud, educación, en fin? Bueno, igual, hoy sabemos que esas cosas son medio paralelas, ¿no? Que todas influyen porque somos un sistema. Y la billetera es una sola. La billetera es una sola. Pero yo espero que haya acuerdo en eso, al menos, ¿no? En seguridad. Da la impresión de que a medida que
que las verdades maduran y en realidad caen de maduras, las decisiones se empiezan a lograr, pero igual Sí. sigue habiendo una sensación de mucho crispamiento, ¿no? Sí. Y de mucha adversidad por parte de la ciudadanía. Lo planteo, por ejemplo, en torno a temas que han sido relevantes para usted también, como ha sido la sala de cuna universal, ¿no? O sea, ¿cómo es la sociedad o qué pasos tiene que dar una sociedad para realmente hablar de cohesión social, de acuerdo, de comunidad, y que permitan a las personas creer en ella? Lo planteo porque decimos, por ejemplo, no tenemos suficientes personas para trabajar por Chile, porque Sí. tenemos una tasa de natalidad muy retraída, pero no damos ni una solución a las personas para que puedan tener hijos. Es una sociedad muy poco amable para los requerimientos que se le hacen a esa misma sociedad. Entonces, ¿en qué otros ámbitos, además de seguridad, cree usted que podríamos estar realmente trabajando para hacer sentir a los ciudadanos que caminamos en un camino común que se llama Chile, ¿no? Yo creo que en una agenda social sin duda. Tú, Paloma, pusiste un tema que para mí, además porque lo viví, es vital para enfrentar una crisis que efectivamente no está en los titulares, ¿no? Que es la baja natalidad. Esa es realmente una crisis que tiene el Estado y por lo tanto tenemos que enfrentarla con políticas públicas. Y es una crisis Y económica, transversales. social, brutal, Exacto, brutal, o sea, es gigante. yo no pido que alguien empatice o actúe con compasión en este tema, por lo tanto que pretenda hacer algo para aliviar ese dolor de las mujeres que tenemos infertilidad o, por ejemplo, de las familias que no han podido hacer que su familia crezca. No, yo lo que digo es que, por último, efectivamente, desde el punto de vista económico, entendamos que no va a haber fuerza laboral a la vuelta de la esquina. Ya tenemos 3 regiones en Chile que tienen una tasa negativa, o sea, que mueren más personas que las que nacen. Y a nivel nacional tenemos un 0,09% de natalidad. Y por lo tanto, allí tenemos una cuestión vital. Pero insisto, en eso hay espacio, debería haber espacio, ¿no?, para lograr un gran acuerdo. Como también en temas, a propósito de lo social, de entender que la política de vivienda requiere de un acuerdo nacional. Sin duda requiere de un acuerdo nacional. No que nos enfrentemos cuando tengamos que pedir el desalojo o una toma entre el privado dueño de bienes nacionales que no hace tal cosa, las familias que no tienen respuesta, en fin. Yo creo que en eso está mal porque, claro, aspiramos a llegar al desarrollo, pero nos enfocamos en cuánto es el informe fiscal, el IMASEC, que evidentemente son importantes y los números nos permiten que salgamos de nuestras ideologías y entremos a lo real y la verdad es imbatible. Pero evidentemente que cuando uno llega al desarrollo, ve países desarrollados, vive en países desarrollados, conoce países desarrollados, no han llegado a ser desarrollados por aquello, han llegado a ser desarrollados porque hay una verdadera inclusión, porque hay respeto, porque estos temas, por ejemplo, de la fertilidad y otros están resueltos, porque la migración no se ve solamente de la mirada de están llegando solamente desde el crimen organizado o están de manera irregular entrando, cuando por el otro lado, a propósito de la falta, ¿cierto?, de fuerza laboral, bueno, muchas actividades o industrias echan mano a quienes están en nuestro país, obviamente de manera regular, o incluso piden que se regularicen aquellos que ya están trabajando. O que se den permisos temporales, como de hecho se levantó el año pasado desde el mundo agrícola. Quisiera avanzar a los aprendizajes ya a una escala más personal, porque todos cuando fuimos jóvenes, definitivamente éramos más inexpertos, tal vez fuimos más impulsivos y evidentemente tenemos una larga estela de errores en nuestro camino. Sí. Eso constituye ser humano, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos errores de la antigua política que solía hacer usted respecto de la mirada más experta que tiene ahora como política? Yo creo que hay que a veces dejar los prejuicios de lado. Yo vengo de una zona como minera, donde hay industrias muy potentes como la energía, portuaria, bueno, y propiamente tal la minería. Y claro, y uno cuando parte representando a la región, lo primero que hace es mirarlas un poquito con prejuicio diciendo, bueno, esta es solamente una actividad casi que extractivista y a lo más dan empleo y creen que con eso está todo resuelto, ¿no? ¿Y dónde está la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente? Formamos de manera transversal hace muchísimos años atrás un movimiento que se llamaba Este polvo te mata, exigiendo lógicamente, pero además poniendo en una posición muy de que no se hace nada, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo, cuando tú conoces la actividad, no solamente te das cuenta, o la industria, que se hace mucho, sino que si tú te sientas a conversar sin esos prejuicios, puedes lograr muchísimo más. Y esa conexión o esos puentes, como recién señalabas, Paloma, creo que son vitales que se tiendan cuando uno ejerce un cargo. Porque al final del día, cuando uno tiene un cargo, tiene poder. Y el poder, efectivamente, tú puedes ejercerlo
ya sea para reclamar y levantar un tema y no sales de ahí, no sales del discurso, ¿no? O para atender esos puentes, lograr un acuerdo y dentro de ese acuerdo obviamente exigir. Yo lo decía hace muy poco, se inauguró la Exponor en Antofagasta, que es la feria a esta altura De referencia. minera, energía de referencia en toda la región latinoamericana y la tercera a nivel mundial. Solo hay una más grande en Canadá, en Australia, que también tienen la minería muy presente. Y bueno, yo decía en mis palabras, los países desarrollados han llegado a ser desarrollados precisamente porque han logrado y han entendido que el desarrollo económico industrial va de la mano con el cuidado al medio ambiente y a la salud de las personas. Porque lo contrario, si tú no logras ese nivel de desarrollo, tampoco puedes lograr el cuidado y la cobertura necesaria para la salud, para el medio ambiente y un largo etcétera. Inyección de tecnología o recursos, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un mea culpa, ¿no? Y luego también cuando uno llega a la Cámara, a diferencia de aquellos que por primera vez llegan al Parlamento y aterrizan directamente en el Senado, alcaldes, gobernadores o líderes que han llegado directamente al Senado, claro, uno llega a la Cámara con una actitud, porque también al final el ecosistema te va moldeando, ¿no?, de fiscalización, que es una herramienta que tenemos, ¿cierto? O sea, que tienen los diputados y diputadas, que tenía yo cuando ejercía ese cargo. Y claro, uno lo que empieza a buscar es, bueno, ¿cómo fiscalizo? ¿Dónde fiscalizo? Y tan contingente, ¿no? Pero empezamos con interpelaciones, con acusaciones, a veces estamos disponibles incluso a votarlas a favor con tal de pasar una cuenta política sabiendo que no hay fundamento para el instrumento y la sanción. Entonces, yo también ahí hago un mea culpa de que a lo mejor en algún momento, con el ánimo de fiscalizar, yo fui a todos estos diputados de oposición y de gobierno, y por supuesto cuando me tocó estar en la oposición teníamos un grupo de fiscalizadores que los contrapesos valen, pero cuando tú del contrapeso te pasas al otro lado, ¿no? Avanzas un poco más y no respetas el buen ejercicio de esos instrumentos, al final del día eso le pasa a la cuenta a la institución. Es interesante mirar el ejercicio, en el fondo, contracultural que hay que hacer en esta nueva política si es que quisiéramos modelar los valores que decimos representar, ¿no? En el sentido de, tiene que ver con sentarse con el que parece un enemigo, lo cual definitivamente les hace perder rating. Sí. Y también tiene que ver con moderar el tono, la forma y el alcance de las iniciativas, tratando de mirar tal vez el objetivo en el mediano plazo y en el largo plazo y no el inmediato, ¿no? Y también en una Cámara como la de Diputados, que tiene tanta tentación de tratar de destacar entre un montón de diputados también y diputadas, ¿no? Hay muchas presiones que van exactamente en el sentido contrario. Sí. Y sin embargo, da la impresión de que si no trabajamos en ese intangible que es el capital social, que es la comunidad, que es la confianza entre nosotros, no vamos a salir de este lugar. Bueno, yo creo que ahí hay un punto clave a propósito de otra crisis que tenemos como sociedad, que es la falta de confianza. Nadie cree en nadie. Yo me acuerdo cuando uno se iba de vacaciones, cuando yo era chica, mis papás le dejaban una copia de la llave de la casa a la vecina para que le echara una mirada, como se dice. Pero hoy día, tú al revés, no se la dejas a nadie. Y si alguien la deja por si algo ocurre, es como que mira para todos lados antes y la deja escondida. Bueno, un ejemplo bien doméstico, pero lo que voy, esa confianza se ha perdido. Y se ha perdido porque nosotros mismos hemos faltado a la palabra, a lo mejor, ¿no? O en nuestras actitudes. Y en el Senado, yo todavía creo que hay un espacio para recuperar esas confianzas entre nosotros. Por ejemplo, yo recién venía a una comisión de comité, que le llamamos, nos reunimos todos los jefes de las distintas bancadas, por lo tanto de los distintos partidos políticos, y nos ponemos de acuerdo ante una propuesta que yo llevo como presidente del Senado para los proyectos que se van a discutir en sala la próxima semana, la tabla. Y claro, si yo veo que no hay acuerdo en algún proyecto, yo podría someterlo a votación y eventualmente ejercer una mayoría. ¿Pero qué trato de hacer? Si veo que no hay un acuerdo, dejo una semana más, que se construya ese acuerdo para ver cómo avanzamos en la votación de ese proyecto y acordamos votarlo en la semana siguiente. ¿Qué logro con eso? Primero, que todos vean que hay un espacio para acercar posiciones. Obviamente que si eso no se logra, bueno, se votará y se impondrá la mayoría según como cada uno quiera manifestarlo, ¿no? Pero creo que eso tiene muchísimo más valor en un parlamento. Si el parlamento no lleva ese nombre casualidad, el parlamento lleva ese nombre porque se parlamenta. Entonces, si uno no propicia un espacio para ponernos de acuerdo, bueno, difícilmente lo vamos a poder lograr. Y eso va generando confianza porque al final, pues, Paloma, las confianzas se construyen. Como cuando uno no cumple la palabra, bueno, evidentemente se rompen inmediatamente. Y eso también tenemos que recuperar en la sociedad. Por eso creo que es tan importante que las personas nos vean a quienes estamos tomando decisiones por todos con esa actitud. Y esa actitud no puede ser solamente acá en la conversación, en la palabra, sino que tiene que ser en la acción. Por ejemplo, yo
he hablado mucho con el ministro Quirós, como también incluso con el propio presidente. Ha sido difícil esa relación en términos de los acuerdos y de las formas y de los tonos, ¿no? Da la impresión, Sí, simplemente yo creo leyendo que- titulares, digamos. Yo creo que en la Cámara costó más, porque creo que de uno y otro lado hubo menos espacio para poder acercar posiciones, y a lo mejor el hecho de que existe el Senado se reserva cada una de las partes, los partidos políticos que tienen representación en la Cámara y en el Senado, como también el Ejecutivo, a decir, bueno, aquí, algunos lo llaman así, suelta un poco la billetera, ¿no? O aquí propicio algún acuerdo con tal de que ya se toque la última campanilla y despachemos el proyecto. En fin. Pero bueno, he hablado harto con ellos porque al final, cuando ya tú llevas muchos años en política, te das cuenta, a propósito de esto de la experiencia, de momentos muy complejos, donde yo creo que en algún momento lo voy a escribir, se lo voy a contar a la Matilde, no sé, pero a nosotros nos tocó estar encerrados un 15 de noviembre, que llegamos a las 8 de la mañana y salimos a las 3 de la madrugada del día siguiente para poder propiciar un acuerdo político, no decir ni por la paz o no, Un acuerdo un histórico, político, pero ante una histórico. emergencia que era brutal, Y ¿no? algunos, Paloma, hasta el día de hoy te dicen, es que ustedes firmaron un acuerdo contra la fuerza y la presión. Pero por supuesto, si teníamos una turba de personas a 2 pasos de la moneda, no habían carabineros ya, con todo lo que eso puede significar, ¿no? Entonces, pero a lo que hoy, si a ti te toca vivir algo así, lógicamente que, y un montón de otras experiencias más, no le puedes pedir a alguien que no ha estado en política que entienda por qué es importante aprobar un proyecto no con 26 votos, sino que ojalá con 30, ¿no? Estoy pensando en 30 de 50 en el Senado, que ahí ya sería una mayoría muy importante. O que al menos quienes todos creen que van a votar en contra se abstengan, porque como primero votas en general y después vas votando artículo por artículo, es una señal de estoy disponible a votar en general el proyecto y por lo tanto abrirme a discutirlo, ¿no? En particular. Y eso, insisto, se conduce. Este año yo tengo un tremendo desafío, ¿no? Sí. Lo recuerdo día a día. No solamente por conducir una sesión, que podría ser algo como a esta altura más práctico, Sino ¿no? lo que ocurre también en privado, ¿no? Ha dado o sea, la frase, otra cosa es con guitarra, ya debería ser como una polera nacional, ¿no? Porque realmente la vida es así, la vida es así cuando uno va a tener un hijo y no sabe, y de pronto lo Claro, tiene, para muchas otra cosas, cosa no es con solamente para guitarra, el gobierno. claro, y etcétera, ¿no? Para el primer desafío en cualquier ámbito, Sí. la experiencia es muy distinta de lo que uno cree que va a ser. Y por lo mismo, de a poco se ha ido modelando también el discurso del gobierno en distintos ámbitos Sí. respecto de las expectativas, de qué se puede esperar, de cómo podemos recuperar la esperanza que se sembró durante la campaña y que se vio manifestada en la elección de este gobierno. Sí. Pero tal vez hay un rincón donde todavía queda un trabajo que hacer que tiene que ver justamente con escuchar más, dialogar más o estar nominalmente más dispuesto a los acuerdos. ¿Cuál sería para usted en el rol ese mensaje importante de dar tanto al ministro Quirós como al presidente Kast en este momento? Primero, yo creo que el Senado está muy disponible, todos los senadores, a ser partícipes de un acuerdo. Algunos votando a favor en general, estoy hablando de este proyecto de reconstrucción, otros a lo mejor no, pero luego participar efectivamente de cosas que pueden ayudar a que el país crezca, que es el objetivo final del proyecto. Pero yo le haré un llamado tendiendo este puente entre el Ejecutivo y el Legislativo a entender que ambos somos colegisladores, que la separación de los poderes del Estado es vital, que eso sostiene un Estado de Derecho y que además en el caso del Congreso somos representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente, a diferencia de lo que ocurre con un ministro, un subsecretario, un director nacional, el que fue elegido el presidente. Y por supuesto, eligiendo uno a la máxima autoridad del país, él tiene todo el derecho de instalar a su equipo como mejor le parezca y no tengo ninguna duda que de buena fe se instala a los que uno cree van a hacer una buena labor, ¿cierto? Pero creo que en esta separación de los poderes no hay nada más rico que los contrapesos. Y eso no son ni deslealtades, ni pasar de cuentas, ni querer que uno le vaya mal, ¿cierto? No, al contrario. Yo creo que nosotros pasamos y son las instituciones las que quedan. Queda el Ejecutivo como tal, queda el Poder Legislativo como tal. Y si uno logra que al gobierno que está de turno elegido por nosotros mismos, por los chilenos y chilenas, le va bien, lógicamente que al Congreso también le va a ir bien. Porque cuando uno llega a representar a otra persona, algo tiene que dejar, ¿no? Para la región, para el país. Y los en acuerdos fin. materializados en leyes, que es algo que los ciudadanos percibimos Ni más ni menos. muy concretamente, ¿no? O sea, esas cosas sí que uno las recuerda, sobre todo porque Sí. las malas leyes también se arrastran y pesan como un yunque, Sí. y las buenas leyes abren caminos y permiten nuevas salidas.
Un ámbito que es conmovedor por nuestra ineficiencia, nuestra falta de respuesta, nuestra incapacidad como país es el ámbito de la niñez. En Chile tenemos todos los años una peor cuenta respecto del estado de la niñez, por un lado de la violación de derechos a la niñez en todas las clases sociales, en todos los estratos de la sociedad, digamos, uno puede ver casos atroces de violación de derechos. Pero tampoco somos capaces de presentar las mínimas garantías para que esa niñez prospere. Y tenemos mucho dolor porque nuestra tasa de natalidad está baja. O sea, los pocos niños que tenemos están en ese estado. ¿Cómo ve usted que esta agenda es parte o no de la conversación hoy día? ¿Qué mensaje también le daría al mismo gobierno de turno y también a todos los parlamentarios que eventualmente pueden hacer que algo cambie? Hoy día tenemos más personas en procesos de adopción esperando que se resuelvan de manera positiva y por lo tanto teniendo la posibilidad de entregarle amor, educación, cuidado, protección y que sean parte de su familia a niños y niñas que están en distintos hogares, que niños que están en esos hogares. No es al revés, no es que haya más niños esperando ser adoptados que personas disponibles a adoptar. Por lo tanto, a propósito de los puentes, ahí el Estado ha fracasado. Y luego de eso, tenemos una modificación a la ley de adopción hace muy poco, ¿cierto? Yo creo que fue de las últimas leyes que promulgó el presidente Boric y que salió con bastante acuerdo, gracias al trabajo transversal que hicimos en el Congreso, que busca no solamente reducir los plazos de este proceso de adopción, sino que también permitirle, por ejemplo, a las familias de acogida que antes no podían adoptar, que puedan adoptar. Por lo tanto, con mayor razón tenemos hoy día más personas, familias disponibles a adoptar que niños. Hace 2 días atrás tuve una conversación con la primera dama, con Pía Sola, y yo le decía, hay temas donde nos vamos a encontrar, que duda cabe, y hay temas donde no nos vamos a encontrar. No voy a develar la conversación, que fue entre las dos nomás, pero sí quiero comentar aquello en donde nos vamos a encontrar. Ella decía, junto a la ministra de Desarrollo Social, las 3 podemos trabajar para que, terminado este gobierno, y ella me decía, es que me doy por pagada. Y yo también le decía, todos los niños y niñas que hoy día están en hogares estén en una familia. Y eso no requiere una gran discusión legal, requiere gestión. Y por supuesto que también hay que ser muy responsable en esto, porque estamos hablando de niños y niñas, preocuparnos de esa revisión, de esos requisitos y de saber, no solo, y esto lo conversábamos entre las dos, la labor del Estado, porque más allá del gobierno que esté de turno, la labor del Estado no termina en este proceso de adopción cuando una familia ya adopta un niño. Hay que hacerle seguimiento a cómo ese niño está en esa familia, a propósito de los resguardos, ¿no? Claro, pero partamos por el principio y ahí lograr alinear cosas que parecen periféricas cuando se discute el presupuesto. No es el Ministerio del Desarrollo Social el que está primero en la lista para recibir recursos, por ejemplo, y también para mejorar la gestión, etcétera, en un tema que es tan crítico y que además resuelve todos los otros problemas. Cuidar la niñez es cuidar el país completo, ¿no? Insisto, y son esos temas los que permiten que el país eventualmente llegue a ser un país desarrollado o no. Cuando tú ves otros países, rápidamente, porque lo conversé con el embajador hace unos días de Australia, lo de los adultos mayores es, pero para imitarlo. O sea, al propio abuelo o abuela de la familia, ¿cierto? Se le entrega una pensión mayor, en lo que nosotros llamaríamos nuestra pensión garantizada universal, si está al cuidado de sus propios nietos. Hoy día es como, me puedes hacer un favor, me puedes ayudar. El tema de los cuidados es otro gran tema. Es una buena idea porque resuelve un problema también de diálogo intergeneracional y de rol intergeneracional, ¿no? Y la calidad de vida, a propósito de eso, Paloma, del propio adulto mayor, de ese propio abuelito, abuelita, mejora cuando comparte y le enseña a niños que están creciendo. Está estudiado también al inverso, tú sabes que nosotros nos dedicamos mucho a la ciencia, que los niños que son cuidados por sus abuelos presentes tienen también muchos mejores indicadores de desarrollo en el futuro. Quiero agradecer mucho por esta entrevista. Yo sé que fue difícil llegar aquí, pero también hay que sostenga el espíritu de unión en este movimiento por el encuentro que nosotros desde Pares Impares impulsamos todo el tiempo.
No, al contrario, si hay algo que me gustaría decir, que al menos durante este año, mientras yo estoy presidiendo el Senado, que agradezco profundamente a cada uno de los senadores y senadoras que confiaron en mí para conducir el Senado. Voy a conducir el Senado, no solo como senadora de Antofagasta o como senadora de Renovación Nacional. Yo soy la presidenta del Senado y en eso no me pierdo cuando hay que enmendar el camino si no se respetan esas formas o haya que propiciar algún acuerdo. Así que creo que tenemos una bonita tarea por delante estos meses. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nosotros seguimos en este programa tratando de levantar el espíritu y de envalentonar a los valientes que todavía sostienen que los acuerdos, que escuchar, es más bien un acto de coraje y no uno de cobardía. Vamos y volvemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.